Uno de cada 10 habitantes de Costa Rica es nicaragüense, pero la capacidad del Estado para integrarlos como ciudadanos se está agotando. Entre citas para obtener refugio que tardan años y un sistema burocrático desbordado, la histórica acogida costarricense hoy choca con la falta de recursos. Un estudio sobre la acogida y las dinámicas de movilidad humana en Costa Rica, realizado por Fundación Sin Límites, describe las limitaciones de las autoridades costarricenses para atender a los migrantes. Enfrentamos un desbordamiento por la cantidad de flujo migratorio que ha estado llegando al país. No hay recursos, no solo nos referimos a los económicos. La investigadora nicaragüense exiliada en Costa Rica, Aranza Aguilar, es una de las autoras del estudio y conversó con Esta Semana y Confidencial sobre los hallazgos principales. Hay una capacidad de respuesta transversal dentro de las municipalidades, pero no hay un carácter institucional que pueda responder realmente a esas necesidades. Voluntad política por parte de las alcaldías, que es una cuestión positiva, pero hay una falta de recursos económicos, capacidades y una falta de institucionalización del manejo del flujo migratorio. Entre 1920 y 1970, la mayoría de los nicas llegaron a Costa Rica atraídos por el auge bananero. Entre 1972 y 1980, se desplazaron unas 100.000 familias tras el terremoto que devastó Managua y la insurrección armada contra la dictadura somocista. En la década de los 80 hubo grandes campamentos de refugiados que huían de la cruenta guerra entre el ejército sandinista y la Contra. Y el primer boom migratorio ocurrió en los años 90, cuando más de 200.000 nicaragüenses llegaron a Costa Rica, huyendo de la Nicaragua devastada tras años de guerra e incentivados por la brecha salarial de la nación vecina. 2 décadas más tarde, la mayor masacre política en tiempos de paz empujó a decenas de miles de nicaragüenses a una migración política forzada, y con su llegada también cambió el perfil de los nicas en este país. Antes del 2018, la mayoría de personas que llegaban a Costa Rica iban de tránsito porque iban a otros países o llegaban a Costa Rica y se quedaban aquí, pero el acceso al trabajo era limitado para labores como del hogar, labores en agropecuarias, entre otras. Actualmente el flujo tiene que ver más con personas que han accedido a otros espacios de formación y que tienen algún tipo de titulación, que pocas veces han podido insertarse dentro del sistema porque no han podido acceder a las documentaciones. Desde 2018, Costa Rica ha recibido más de 194.000 solicitudes de refugio del llamado exilio azul y blanco. A la fecha se calcula que en Costa Rica viven más de 500.000 de nicaragüenses. A diferencia de los años anteriores, este flujo migratorio incluye a estudiantes, defensores de derechos humanos, periodistas, médicos, maestros y otros profesionales que huyen de la represión de la dictadura orteguista, y esta condición de exilio forzado también acarrea una realidad frustrante. Regularizar su situación migratoria se ha convertido en una carrera de obstáculos. Si hablamos de solicitud de refugio, haces una solicitud y es gratuito, pero por el mismo desbordamiento puedes pasar un año, año y medio esperando a ir a esa entrevista y poder acceder a ese primer carnet. Lo segundo que está aquí es que si ya te vas a naturalizar, tenés que pagar a un abogado, porque acceder a todo ese proceso es tedioso y burocrático. Lo otro es que la primera parte de acceder a esa naturalización o a ese refugio se puede hacer dentro de la zona, pero cuando ya va ascendiendo el proceso, tenés que movilizarte a la GAM y no todas las personas tienen los recursos. Algunas personas pueden empezar los procesos y por no tener los recursos, dejan los procesos abandonados. La Fundación Sin Límites es una ONG nicaragüense creada en el exilio, y su estudio se centra en los desafíos de las comunidades fronterizas, como los cantones de La Cruz y Upala, donde el flujo migratorio es más alto y los recursos también son escasos. La Cruz y Upala, pues históricamente han sido cantones que han recibido un flujo migratorio, ¿no? Ya sea de tránsito o personas de Nicaragua que vienen hacia acá, porque hay una cuestión cultural ya binacional marcada. Grandes problemas, pues, porque no
Los investigadores de la ONG revisaron leyes y políticas migratorias y lo compararon con entrevistas y grupos focales realizados con autoridades locales y líderes comunitarios de la Cruz y Upala. Sus resultados confirman que la realidad de estos migrantes es distinta a quienes viven en otras zonas más céntricas del país. Al ser comunidades periféricas, donde no llega realmente, no hay un desarrollo económico para poder acceder, digamos, a una documentación, a pesar de que hay oficinas ahí en los lugares, para ir, digamos, a los segundos pasos, para esa documentación hay que viajar a la ciudad. Otra cosa es que si bien las alcaldías han tratado como establecer relaciones y han tenido apertura para facilitarle las cosas y responder las necesidades de la población, las dificultades que han tenido es que no han encontrado realmente un apoyo del Estado para poder responder a la población. La falta de apoyo estatal también crea dependencia de organizaciones financiadas por la cooperación internacional que se ha encogido. Se han quedado como, digamos, en las relaciones con la cooperación y cuando la cooperación se retira hay una disminución clara para poder tener respuestas y varios proyectos no han podido salir a la luz. A pesar de que han estado escritos, no han encontrado financiamiento para desarrollarlos. Así que la población puede estar en espera, no tienen suficientes recursos para responderles para la cantidad de población que llega. La Cruz es un cantón ubicado en la zona fronteriza con Nicaragua y ofrece empleo en fincas ganaderas o agrícolas. También es un polo de desarrollo turístico por sus hermosas playas y paisajes, pero el estudio de Sin Límites agrega que los migrantes tienen muchas dificultades para integrarse al mercado laboral. Una de las mayores quejas que hace es que no hay acceso al trabajo. Y el trabajo que hay es poco, no hay empresas, no hay oficinas y se está como diversificando en una cuestión de turismo sostenible, pero las personas no están preparadas. Las personas con las que trabajamos en el grupo focal mencionaban mucho como el acceso a la educación porque no han terminado ni la secundaria. En el norte de Costa Rica, el cantón de Upala es una de las zonas con mayor arraigo histórico de nicas. Se estima que más del 15% de su población nació en Nicaragua y un porcentaje mayor tiene ascendencia directa. Muchos están dedicados a los cultivos de frijoles, maíz, piña y ganadería. En Upala, la fundación encontró que los migrantes tienen un nivel más alto de escolarización. En Upala hablan más como el acceso a la universidad, ¿no? Ya han logrado como acabar sus estudios secundarios, pero encuentran dificultades en acceder a esos derechos. El nombre de su padre, Paulino. Upala es un cantón pionero por su enfoque de acogida. Hay una oficina de movilidad segura y programas que buscan facilitar la regularización, el trabajo y el acceso a servicios básicos. I am in Upala, the north of Costa Rica. La presencia de organizaciones locales e internacionales como ACNUR y OIM ha sido fundamental para la gestión de los migrantes en los territorios fronterizos. Quien ha tomado la responsabilidad ha sido las instituciones de Upala, pero ACNUR fue quien movilizó inicialmente eso. Dentro de la mesa está presente ACNUR, OIM, otras organizaciones también, ONGs, que en conjunto, cuando hay crisis, se reúnen para poder dar respuesta. Aceptan de que no ha sido suficiente, pues el mismo ACNUR dice que tiene limitaciones y sobre todo con la caída de la cooperación. A pesar de la falta de recursos para la integración, los migrantes de diferentes nacionalidades realizan aportes importantes a la economía y a la cultura local. Dentro de la zona de Upala y La Cruz se habla mucho de la binacionalidad. Yo hablaba con las alcaldesas y vicealcaldesas y siempre mencionan la comida de Nicaragua, que ellas son de origen nicaragüense, que la población, a pesar de que se habla un tanto de la xenofobia, también han tratado de hacer programas y espacios para que el nicaragüense pueda integrarse o la persona migrante. En este caso, pues, porque también hay bastantes venezolanos en la zona, salvadoreños y colombianos, que han logrado insertarse también en el mercado laboral. Y en esa zona es más que todo agropecuario, trabajan dentro de la zona de cultivos y en la zona ganadera. Desde esa perspectiva pueden ayudar en la parte económica, pero también está como esos aportes que pueden hacer dentro de lo cultural, ¿no? Como la diversificación de la comida, compartir costumbres, tradiciones y abrir como espacios también para otros migrantes que vienen llegando. Frente a la llegada de migrantes y la falta de recursos para las alcaldías, el estudio hace varias recomendaciones para el Estado costarricense.
Uno de los principales problemas que ha tenido Costa Rica es que la cooperación ha asumido esa responsabilidad. Ahora que la cooperación tuvo estas problemáticas, hay un desfase, hay una falta de capacidad de respuesta y el Estado no se ha responsabilizado por tomar en cuenta o por tomar esas riendas, ¿no?, que la cooperación tenía. La cooperación, al retirarse, al hacer recorte de presupuesto, deja vacíos muy claros. Una unidad de refugio que está trabajando a la mitad, una unidad de refugio que te da una solicitud de refugio dentro de año y medio. Lo que tienen que hacer es tomar esas riendas y asumir esa responsabilidad, porque históricamente ellos han tenido puertas abiertas para las personas migrantes y eso requiere responsabilidad. Hoy, el desafío para Costa Rica ya no es solamente abrir la puerta, sino garantizar que quienes entran realmente puedan reconstruir su vida y que su búsqueda de seguridad no se pierda en la burocracia.